Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Bueno, buenos días. Mi nombre es Jairo Franco Londoño. Yo soy médico psiquiatra de la Regional Occidente, profesional especializado en la misma regional. Hace 18 años trabajo con el instituto en calidad de psiquiatra, pero realmente realizo informes periciales desde médico general hace muchos años, desde 1997, cuando existía una figura que se llamaba médicos oficiales, y los que éramos los médicos oficiales éramos los que oficiábamos como forenses en los distintos municipios. En este caso, el municipio donde yo trabajaba era Salamina, en Caldas, y San José, en el mismo departamento. Entonces, les agradezco que me hayan invitado. La idea es hablarles hoy sobre el café. Sería muy pretencioso decir que es un recuento histórico, pero sí la denominé observaciones en torno a una taza de café. Entonces, empezamos. Bueno, primero que todo, entonces, ¿por qué hablar de tomar un tinto? Resulta que yo vengo de origen campesino, yo soy de origen campesino. Mis abuelos, todos por ambas líneas, eran personas de la región. Yo soy la quinta generación en el eje cafetero, descendiente de los originales colonizadores que vinieron acá. Mis ojos chinos no son precisamente porque sea de Japón, ni mucho menos, sino porque los quimbayas, como todos los aborígenes, tienen ojos chinos. Yo tengo el ancestro específico de donde vengo por el lado quimbaya. Y resulta que cuando estábamos haciendo la residencia en psiquiatría, hace muchos años, hubo una escasez de un medicamento que se utiliza para los niños que se llama el metilfenidato, para niños con trastorno deficitario de la atención. La alternativa en ese momento era la cafeína, pero resulta que nadie sabía de cafeína, y se les ocurrió pensar que como yo era residente y era agricultor, sabía mucho de cafeína. Y la verdad es que no es que supiera mucho más allá del proceso de cultivo y todo eso, pero esto me motivó a profundizar en estos temas. Entonces, realmente es una analogía confusa, porque una cosa es ser un agricultor y otra cosa es ser una persona que sepa como tal de la molécula, pero la verdad es que la vida me ha llevado a profundizar cada vez más en esta maravillosa molécula que es la cafeína. Y cuando nosotros hablamos de las estrategias para vivir con salud mental, pues entonces, primero que todo, tenemos que hablar de la sostenibilidad. Y la sostenibilidad, eh, contrario a lo que todos creemos, que el medio ambiente y todo eso, realmente la sostenibilidad es la sostenibilidad personal y la sostenibilidad social como herramientas fundamentales para después hablar de una sostenibilidad ambiental. Y aquí la empatía es el valor fundamental cuando yo hablo de la sostenibilidad personal. Y resulta que tomar café, tomar tinto, como lo llamamos aquí en Colombia, es la forma ideal de chatear, porque es un socializador primario. Resulta que las personas que somos de Latinoamérica, para nosotros es muy común socializar en torno a alguna bebida, como por ejemplo el chocolate, el mate en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, el café en esta zona, pero realmente tenemos un contacto atávico con sustancias psicoactivas, y en una investigación que hicimos nos dimos cuenta que las personas en Sudamérica todas mambeaban coca, no solamente en medio de rituales mágicos ni ceremoniosos, sino que cuando las mujeres iban a lavar la ropa mambeaban coca, cuando los hombres iban a cultivar mambeaban coca, cuando se hacía alguna actividad siempre se hacía en torno al mambeo de coca. Por eso es que el símbolo del poporo quimbaya, que ustedes conocerán, no es nada distinto a una forma para mambear coca. Y si hacen la analogía, es muy similar al equipo que utilizan las personas en el sur cuando
están consumiendo mate. Y nosotros ahora pues hemos occidentalizado mucho más eso y lo tomamos simplemente en un pocillito, pero eh, tomar café o sentarnos alrededor de una sustancia, en este caso estimulante, es uno de los socializadores primarios y favorece, como vamos a ver, la empatía. Perdón. Listo, entonces primero que todo voy a declarar un conflicto de intereses. Como ustedes verán, el color de mi presentación es rosa, porque yo me declaro un feminista total. Vengo de una familia donde fui el primer hombre después de muchas generaciones, siempre fui criado por mujeres y ellas me enseñaron la importancia de el valor femenino dentro de la sociedad y resulta que existen, como yo les decía al principio, unos valores de la sostenibilidad. Hay algunos masculinos, como por ejemplo la búsqueda de la igualdad, la búsqueda del crecimiento permanente y la búsqueda de la calidad de vida, pero no para todos como debiera ser, sino para un pequeño grupo, como pueden ser la mayoría de los grupos políticos y militares liderados por hombres. Pero resulta que la sostenibilidad tiene unos valores que hacen referencia a la sostenibilidad del ser humano como persona. Y aquí lo que se tiene en cuenta son los tres valores, los valores de la empatía en sus tres dimensiones, la dimensión material, mental y espiritual. ¿Qué es esto? La empatía es ponerse en el lugar del otro, esa es la empatía primaria. La empatía que llamamos la empatía del pensamiento, pero viene un segundo nivel de empatía que es el buscar favorecer la alegría o mitigar el dolor para esa persona. Eso lo denominan los cristianos compasión y me lleva a un tercer nivel de empatía que es el amor, que es el nivel de empatía emocional. Y estos son valores muy practicados inconscientemente por las mujeres, pero que yo invito a que también los hombres lo hagamos y que sea la empatía, la compasión y el amor los que medien la relación de una persona con otra persona, llámese compañeros de trabajo, pareja, hijo, padre, hermano, hermana, estudiante, profesor. Entonces, estos tres valores son los que siempre están implícitos cuando yo me siento a tomar un café con alguien. Por eso digo que es la forma ideal de chatear. Pues la caficultura evidentemente es un negocio. Y si yo voy a hilar finito, me doy cuenta que los psicoactivos son los que mueven la industria mundial. O sea, no solamente representada en medicamentos, algunos de ellos a los cuales se les puede dar un uso ilícito, como por ejemplo la metadona o o los que no son de manejo lícito como la cocaína, el cannabis y todas las otras sustancias psicoactivas, sino que también es la industria legal la que es en gran parte movida por este tipo de sustancias. Y nosotros como colombianos y en general suramericanos no podemos negar la importancia de la bebida del café dentro de la economía nacional. De tal forma que cuando yo voy a pensar, siguiendo la línea de pensamiento de las sustancias psicoactivas en un cartel, el cartel por definición es una organización que define si la persona va a preferir cantidad, entonces puede decir, yo quiero vender tanto, pero entonces yo como organización le digo, ojo, usted puede vender lo que quiera, pero a este precio. O yo puedo escoger el precio y yo como organización le digo, listo, usted puede vender a ese precio, pero yo le digo hasta qué cantidad. Y así ha funcionado o funcionó en su momento la Organización Internacional de Café como un cartel, literalmente. Y resulta que es que la cafeína es la segunda bebida más consumida después del agua. Algunos dicen que son los alcoholes, pero es que en los alcoholes está cerveza, vino, aguardiente, whisky, pero si tomo bebidas de forma independiente, encuentro que la cafeína es la segunda bebida más consumida en el mundo. Pero ¿cómo llegó esto a Colombia? Primero tenemos que hablar de unos personajes que son los sufíes. Los sufíes son como
como los esotéricos, por decir algo del Islam, y ellos se dedicaban muchas horas en oración. Resulta que cuenta la historia que una vez uno de ellos vio como una cabra empezaba a tomar los frutos de una planta de café y esa cabra literalmente se volvía más loca que una cabra, empezaba a saltar de la alegría. Entonces a este primer señor sufí, según la leyenda, según la historia, eh, él empezó a consumir esta bebida y se da cuenta que era capaz de pasar muchas horas durante la noche en oración. Y entonces de esta manera empieza a consumirse café de una manera inicialmente en Persia, en el norte de África, que posteriormente se riega por toda Europa, y fueron los holandeses quienes empezaron a darse cuenta que esto era toda una industria que podían comercializar y empezaban a comercializar con café. Y ellos, en un impulso por disminuir el precio, empezaron a decirle a las otras personas o a la comunidad mundial que sembraran café. De esta manera fue como se empezó a sembrar café en Colombia. Inicialmente entró por Venezuela, específicamente en los Santanderes, donde los sacerdotes católicos, dentro de las penitencias que le daban a sus fieles para perdonar los pecados, les decían que tenían que empezar a cultivar café. Y empieza el café a ser cultivado en Santander. De ahí pasa a Antioquia. Los antioqueños son personas que tienen mucho impulso y mucho arrojo y son personas muy buenas para los negocios. Y después, simultáneamente, viene un periodo que es la Guerra de los Mil Días y empieza la colonización en pleno de lo que conocemos hoy como el eje cafetero. Y se encontraron que esas eran unas tierras muy aptas para el cultivo de este grano, y lo primero que se hacía es que se empezó a cultivar y se sacaba a través del Golfo de Maracaibo. Pero resulta que nosotros como colombianos somos un país inconscientemente, yo creo que nos falta hacer conciencia sobre la influencia que han tenido los sirios, los libaneses, que se llamaban turcos, pero no porque fueran turcos, sino porque Siria y Líbano pertenecían al Imperio Otomano. Entonces ellos llegaban inicialmente a la costa norte de Colombia con ¿cómo se llama esto? Con un pasaporte turco y todos les decían turcos, pero realmente no eran turcos, eran sirios y libaneses. Y esto está muy bien en la costa y lo entendemos como fenómeno migratorio que sucede a finales del siglo antepasado, pero resulta que en el eje cafetero ocurrió una situación particular. Y es que aquí llegó un gran grupo de sirios y libaneses, pero no vinieron por la costa norte colombiana, sino que vinieron por el sur, por Argentina. Hay un municipio que queda específicamente entre Manizales y Pereira que se llama Chinchiná. Resulta que a principios del siglo antepasado, muchos de los pueblos que tenían nombres católicos les cambiaron el nombre por el cacique que preponderara en la región. Entonces, por eso Supía, Chinchiná, Guática, Quinchía, pero resulta que esos municipios antes tenían nombres católicos y específicamente Chinchiná se llamaba San Francisco. Entonces, cuenta la historia, este dato yo creo que merecería una investigación, como lo hablaba con algunas de las personas de origen sirio y libanés, aquí en Pereira. Resulta que ellos no venían a Chinchiná, ni venían al eje cafetero, sino que ellos querían ir a San Francisco, California. Pero en Argentina son igual de ignorantes a nosotros y miraban en el mapa y San Francisco se llamaba Chinchiná y los mandaron para esta zona. Y ellos ni hablaban español ni hablaban inglés. Y después de estar aquí ya en esta zona se dieron cuenta que ni era San Francisco ni era Estados Unidos, que estábamos en Sudamérica y estas personas sí tenían contacto con la cafeína, perdón, conocían la planta, acordémonos que ellos eran persas, y como les decía, inicialmente el comercio del café se hacía a través del Golfo de Maracaibo, y estas personas tan emprendedoras fueron base fundamental para que ocurrieran dos procesos grandes y masivos de transporte en el eje cafetero, y fue la construcción del ferrocarril de Caldas,
y la construcción del cable que unía Manizales con Honda y La Dorada, sacando de esta manera a través de de cable aéreo los productos de exportación, que en este caso eran el café. Entonces, cuando hablamos de la industria del café y qué es lo que pasa aquí en esta zona del eje cafetero, pues nos encontramos una particularidad. Nosotros somos colonizados por antioqueños, pero realmente los antioqueños vienen de origen sefardí. Y empezamos con toda la parte agrícola, pero hay un impulso grande en la industria que le dan estas comunidades sirias y libaneses ya asentadas en el eje cafetero, que permiten que el café haya llegado al nivel de industria que hoy conocemos. Entonces miremos, por ejemplo, acá, esto simplemente es para mirar cómo fue la colonización antioqueña durante el siglo XIX. Todos estos pueblos, que es donde nosotros en este momento vivimos, pues fueron fruto de esta colonización. Este es el monumento a los colonizadores en Manizales. Los invito a que cuando vayan a Manizales le dediquen unos minutos a ello, porque aquí muestra de una manera pictórica a través de la escultura cómo fue esa migración, que no crean que era por la autopista del café ni por la vía Bogotá-Medellín actual, sino que literalmente hay que atravesar montaña y selva para llegar hasta donde estamos hoy, lo cual implica que estas personas tendrían que tener un nivel de arrojo, o como llamamos los psiquiatras de acuerdo a la teoría de Robert Cloninger, tenían que ser temerarios para venirse con las familias y ser capaz de soportar todo ese viaje hasta finalmente llegar y asentarse en estas tierras. Resulta que a finales del siglo antepasado en Antioquia, justamente por la Guerra de los Mil Días, nos damos cuenta que era una comunidad económicamente muy aporreada, donde además el Estado se les llevaba a los hijos para llegar a la guerra. Entonces ellos, huyendo de eso, vienen al eje cafetero con hijos y todo, y así se forman las grandes familias de origen paisa, de las cuales descendemos la mayor cantidad de personas que somos naturales del eje cafetero. Y allá no tenían ellos muchas cosas para comer, entonces comían solamente frijoles y maíz, y aquí empezaron a sembrar café y caña, y esto es lo que dispara toda la industria que con la magnitud que la conocemos hoy. Aquí en la parte de abajo vemos cómo era una finca cafetera, pero realmente todavía son así. Donde se siembra café es la misma, se conserva la misma arquitectura, y es una arquitectura donde vemos que utilizan mucho la guadua, porque tal vez los que han venido a Colombia, a Pereira, se dan cuenta de que el aeropuerto de Pereira se llama el aeropuerto Matecaña, porque realmente todo lo que hoy conocemos como Pereira era un guadual. Y ustedes que saben cómo son los guaduales, se dan cuenta que eso es una cosa inaccesible. Pero estas personas utilizan esta guadua no solamente al ¿cómo se llama eso? Ellos descuajar la montaña, no me acuerdo cómo es el término que utilizaban. Entonces introducen este elemento de la guadua dentro de la arquitectura, y así es como se hacen las construcciones que hoy ustedes van a visitar a Finlandia o a Salento o a Salamina o a Sevilla en el departamento del Valle, que también pertenece a la zona del eje cafetero. Y así es como se va formando esta industria, pero resulta que un señor, espero que sean capaces de identificarlo en la imagen, este señor cuando se gradúa, este señor primero estuvo en la Marina, después se fue a estudiar economía a Estados Unidos, y era una persona que manejaba, por supuesto, muy bien el inglés, es Juan Manuel Santos. Su primer trabajo de joven era el representante de Colombia en la Organización Internacional del Café, y él me parece que hizo una cosa buena, que en algún momento fue criticada, pero que, por ejemplo, este año vemos que tenía una gran idea de a dónde podía llegar la caficultura en Colombia. No es que el negocio del café haya dejado de ser bueno. Lo que pasa es que empezaron muchas personas en Latinoamérica a cultivar el grano, por lo tanto disminuyó el precio del café, pero resulta que en Colombia se siembra una variedad distinta, que es una variedad más rica en sacarosa, como vamos a ver más adelante, y este señor
Juan Manuel Santos logró que nos dieran una prima técnica por cada libra de café producida con café arábigo. Volvemos al asunto del pacto cafetero. El pacto cafetero es el mismo concepto del cartel, donde Colombia, a cambio del precio, le dan unas cuotas de grano que podían exportar. Entonces, estas condiciones de libre mercado las pone el comprador, pero hizo que en Colombia solamente se pueda sembrar una variedad, que vamos a ver más adelante qué pasa con esta variedad. Y a cambio de eso, a Colombia le dan una prima técnica por cada libra de café. A principios de este año estaba en 10 centavos, lo cual era una cosa que hacía que todos los cafeteros despotricáramos, que por qué no nos permiten sembrar otras variedades, que vea, que no sé qué, pero este año, a principios del año, subió 700% esa cuota que nos dan por vender cafés especiales, por vender cafés arábigos. Pasó de 10 centavos a 70 centavos de dólar por libra, lo cual hace que sea una ganancia muy importante para Colombia, que tenga los cafeteros que pudieron sembrar con unas condiciones muy diferentes, pero como venía la industria cafetera golpeada por los bajos precios, ya las fincas no eran tan cafeteras, ya no había tanta producción y realmente la producción de café en este año fue 20% menos que el año pasado, a pesar de que los precios están muy adecuados, lo cual también hizo un fenómeno o provocó un fenómeno. Y es que las personas cafeteras vendían sus cosechas por anticipado a la Federación de Cafeteros. Fue una estrategia que la Federación encontró para mejorar la calidad de vida de los cafeteros, pero ante los altos precios del café, las personas empezaron a incumplir las cuotas que tenían que dar para la Federación y empezaron a pagar las penalidades y a venderlo aparte, lo cual desdibujó un poco o hizo que eso afectó un poco a la federación, porque si bien las personas pagaban las penalidades por no venderle lo que ya habían dicho que le iban a vender a la federación, hizo que se disminuyera la producción, por lo tanto afectó, no se pudo vender toda la cantidad de café que pensaba vender la federación, con los precios que gracias a este señor hoy parece que son muy adecuados para la industria cafetera. Y además hay una situación, y es que el rendimiento del café arábigo no es lo mismo que el rendimiento de los cafés robustos, como vamos a ver más adelante. ¿De qué depende el sabor de un tinto? La especie de la que vamos a hablar más adelante, ¿sí? De la madurez, del grado de fermentación. Nosotros aquí ya como personas expertas somos capaces de identificar el sabor de un café y darnos cuenta si en algún proceso quedó un trapo donde no debió haber estado, hay alguna obstrucción a ese proceso, porque el impacto que eso tiene en el sabor de una taza de café es muy alto y la mayoría de las personas no somos capaces de detectarlo porque estamos consumiendo unos cafés distintos a la variedad Colombia, que es la variedad que produce el país, que son variedades arábigas. También depende del secado, del almacenamiento, de la tostión y del método de preparar. Yo aquí les recomiendo no utilizar café de greca, sino hacer el esfuercito y todos conseguirse una prensa francesa, que es un equipo muy barato, de muy fácil adquisición y que les permite a ustedes consumir café de muy buena calidad si están utilizando un buen grano. Por supuesto que también depende el sabor de la composición química del café y de la calidad. Y en la calidad se involucran todas las categorías, el sabor, la acidez, el cuerpo, el grado de, de amargor, por decirlo, no de amargura, de donde también se desprende el grado de dulzura y las aromas que una taza de café tiene. Y les dije para lo último hablarles de la especie, porque resulta, aquí vemos los cafés arábiga, que son cafés suaves, y aquí vemos los cafés cenéfora, que son los cafés robustas. Entonces, miren, los cafés robustas tienen mucha mayor cantidad de granos de café por palo, mientras que los cafés suaves tienen mucha menor cantidad. Los cafés robustas hacen que sea de abajo hacia arriba, por lo tanto el palo se puede cargar más, mientras que los cafés arábigos
se van desarrollando los granos de arriba hacia abajo, lo cual hace que se caiga granos y que no sea tanta la cantidad por palo de café que tienen los cafés robustas. Pero en Colombia solamente podemos sembrar, como ya les dijimos, cafés arábigos, o sea, la denominada variedad Colombia o Morera o Castilla, que tienen estas condiciones. Primero que todo, mientras que la producción del café arábigo por palo es un tercio de los que producen los cafés robustos, o sea que ahí vamos disminuyendo en cantidad, así después nos vayan a dar más precio por esa cantidad de café, pero realmente la cantidad de café que se produce por palo en estas variedades son más bien, menos abundantes. El palo se llena menos. Miren aquí de nuevo, muestro la explicación. Miren cómo es lleno un café robusta y en cambio cómo hay menos granos por palo en un café arábiga. Y estos cafés arábigos, estos cafés arábigos tienen más nivel de dulzura porque tienen mayor cantidad, como vamos a ver ahorita, de carbohidratos. Este es el que se puede sembrar en Colombia, ya dijimos que el origen es en el Oriente Cercano, no lo habíamos dicho, mientras que los cafés arábigos se producen más en el norte de África, los cafés arábigos se producen más en el Mediano Oriente, más en la zona persa, en esa zona mayormente influida por judíos, por libaneses y por sirios. Eh, en el único lugar del mundo donde hay una organización para producir café arábigo desde las fincas es en Colombia. Si bien Costa Rica y Nicaragua también se han aproximado a estas producciones, no están organizados como Colombia y realmente la industria cafetera y la Federación Nacional de Cafeteros ha hecho que eso sea muy fuerte y ha producido unas variedades, como ya les decía, genéticamente modificadas del café arábigo, como son la variedad Colombia, Morera, Castilla, que a diferencia de los cafés robustas o los cafés arábigos, donde es un árbol perenne, los que hemos tenido la oportunidad de conocer un árbol arábigo como tal, es un árbol, toda la vida produce café, mientras que la variedad Colombia es por ciclos, son ciclos de 5 años máximo, incluyendo las ocas, pero después hay que volver a hacer renovación del café. Mientras que los que siembran variedades robustas siembran una vez en la vida y simplemente recogen y recogen y recogen y recogen y recogen. Pero estas variedades robustas y arábigas nativas son menos resistentes a las patologías que conocemos aquí como la roya y la broca. Entonces, por eso es que nosotros consumimos café arábigo, por eso es que consumimos un café suave y esto es lo que hace que el precio realmente sea más, tenga una cuota de interés para nosotros, cuotas de interés que no tienen otros países donde se siembra, ni en Sudamérica, ni en Centroamérica, ni en Asia, pero que pueden tener unas condiciones agrícolas que requieren menos cuidado que las que producimos en Colombia. Bueno, simplemente aquí para ver cómo es la composición química de un café, de un tinto, aquí tenemos los arábigos y vemos que tienen mayor cantidad de sacarosa, el doble de sacarosa que lo que tiene un café robusta. Y sin embargo, va a tener menor cantidad de ácidos clorogénicos, que vamos a ver la, la importancia que eso tiene para las personas que consumimos este tipo de sustancias. Porque aquí es donde viene el verdadero efecto benéfico en la salud de una taza de café, los ácidos clorogénicos, que más adelante vamos a ver un poco de ellos. Los alcaloides, pues es la cafeína, realmente la función del alcaloide, es decir, de la cafeína en la planta, es producir procesos de reconstrucción de la planta cuando se daña. Miremos que aquí, voy a ver si lo puedo ampliar, aquí en este pedacito vemos que esta hoja de café está dañada. Ese proceso de reconstrucción del café, de esa plantica de café, es donde interviene la cafeína.
que va a tener mucho que ver con su mecanismo de acción, no solamente a nivel de la planta, sino también a nivel del mecanismo de acción en los seres humanos. No me voy a detener mucho acá, simplemente voy a decirles que esta es la función de la cafeína y para eso existe en la planta su contraparte que son los ácidos clorogénicos. Perdón. Cuando se producen esos procesos de reconstrucción en la planta o incluso también en el ser humano, esto produce gran cantidad de radicales libres de oxígeno porque se aumenta el proceso en la mitocondria y la respiración celular. Y esos procesos, cuando se aumenta la respiración, pues empiezan a dar gran cantidad de radicales libres que son directamente láser que destruyen el DNA y es donde se producen mm, todos saben lo que sucede cuando se destruye el DNA, inclusive respuestas inmunológicas donde se involucran oncogenes y todo esto, pero los ácidos clorogénicos son atrapadores de esos radicales libres. Esa es la función de los ácidos clorogénicos. Pero desafortunadamente, bueno, no, afortunadamente en todas las plantas existe café, cafeína o santinas y ácidos clorogénicos en mayor o menor cantidad. Pero la planta de café es donde más abundan. Los ácidos clorogénicos también abundan mucho en otra planta que se llama la alcachofa, que está involucrada dentro de la dieta mediterránea y es uno de las sustancias a las que le atribuyen eh, el que esa dieta sea una dieta muy sana. Pero los ácidos clorogénicos están en muchísimas plantas. Cuando nosotros vamos de pronto a consumir un tinto en una cosa de estas donde lo producen con grecas, como en esos cafés antiguos, nos damos cuenta que hay como una pequeña película como de aceite por encima de la taza de café y no quiere decir que es que la taza esté sucia, se haya metido ahí un elemento oleoso, sino que lo que queda del ácido clorogénico después del proceso de tostión, donde el grano de café gana sabor y aroma, pero se pierde el ácido clorogénico, por lo tanto se pierde esta sustancia benéfica para la salud y algunos incluso pregonan que el café verde sería la forma más saludable de tomar café porque es ahí donde vamos a encontrar gran cantidad de ácidos clorogénicos, que ya sabemos que no solamente están en estas plantas, sino que están en otras. Aquí vemos algunos artículos, esto sé que es una diapositiva maluca, porque es que hay una controversia entre saber si el café favorece la glicemia o más bien es un factor de riesgo o un factor de protección para la diabetes y eso depende de la cantidad de ácidos clorogénicos que esa taza de café tenga. Por eso los estudios arrojan luces distintas para poder nosotros saber exactamente cuál es la función real de la planta del café en la diabetes, tendríamos que manejar específicamente los niveles de ácidos clorogénicos, como aquí lo que consumimos en Colombia son blends, es decir, mezclas entre cafés robustos y cafés arábigos. Sabemos que los cafés robustas tienen mayor cantidad de ácido clorogénico, entonces probablemente eso se va reflejado en esos distintos estudios que nos están diciendo que sí sirve para la diabetes, que no sirve para la diabetes, que sirve para la resistencia a la insulina, que no sirve. Realmente lo que sucede es que es el ácido clorogénico, aquella parte del café que se pierde en la tostión, el que realmente aporta a que realmente sea una sustancia que pueda ayudar en la respuesta inflamatoria que produce la diabetes, podría prevenirlo. Aquí le estoy diciendo simplemente que los blends son mezclas de robustas y arábigas, entonces van a haber más o menos mezclas de ácidos clorogénicos con santinas. Acordémonos que la cafeína es una santina, como la teobromina del chocolate o la teofilina del té. O ¿cómo se llama? El guaraná y la taurina del mate, por ejemplo. Listo. Pero entonces, ya finalmente, para empezar a cerrar esto, démonos cuenta, o quisiera que reflexionáramos un poco sobre cómo funciona el café en nosotros. Resulta que la adenosina es un neurotransmisor. Acuérdense, la adenosina está en el músculo, está en el sistema nervioso central. Perdón, disculpen.
La adenosina es un neurotransmisor. Aquí abajo, aquí arriba tenemos la molécula de adenosina y aquí abajo tenemos las moléculas de varias antinas como la teobromina, la teofilina, la santina, la cafeína, y miremos que son muy similares, son unas purinas, son muy similares a la adenosina. Entonces, al ser tan similares a la adenosina, esto es un receptor de adenosina, entonces estas moléculas van y ocupan estos receptores y luego después llega la adenosina y ya no puede acoplarse el receptor, que es un receptor que llamamos de segundo mensajero, o sea, un receptor metabrotrópico, donde a diferencia, por ejemplo, el receptor GABA, que simplemente abre un diafragmita, entra un ion cloro, vuelve y se cierra, aquí en este tipo de receptores metabrotrópicos influyen los segundos mensajeros. No simplemente sale el diafragma como una camarita y entra el ion cloro y nos produce la respuesta como en el GABA, sino que aquí interviene la proteína G. Entonces, cuando llega la molécula de café, ocupa este receptor, posteriormente llega la molécula de adenosina y no encuentra el receptor para ocupar, y entonces por eso se produce la respuesta de la cafeína. Entonces, el mecanismo de acción de la adenosina está implicado, como ya lo habíamos dicho, en las plantas, en todos los procesos de regeneración celular y también lo mismo en los seres humanos. Cuando se producen los procesos de regeneración celular, las personas estamos dormidos porque la adenosina está aumentada. Pero cuando se bloquean estos receptores, porque son cooptados por las antinas, específicamente por la cafeína, la adenosina no tiene dónde acoplarse y entonces aquellos estados de sedación que produce la adenosina para favorecer el crecimiento, pues se van a ver alterados por la molécula de cafeína y durante un periodo de tiempo no va a haber poder ese acople, por eso nos va a producir 2 o 3 horas de disminución de la sensación de sueño y nos va a activar. Por eso se considera un estimulante. Y es como funciona la molécula de cafeína. Entonces miremos aquí la similitud entre la cafeína y la adenosina. Por eso es que cooptan o se acoplan a estos receptores impidiendo la función de la adenosina y por eso la función estimulante que percibimos nosotros. Esto ya se los dije. Cuando el ratoncito está dormido es porque llegó la adenosina. La adenosina llegó aquí, muy bien, pero cuando llega la adenosina y está ese receptor ocupado por la cafeína, el ratoncito no se va a dormir, va a tener un estímulo que lo va a permitir, le va a permitir estar en activación y esa activación dura 2 horas y es ahí donde tenemos o sentimos el impulso o la activación de la cafeína, que la podemos recordar a través de muchas publicidades, como por ejemplo la chispa de la vida de Coca-Cola o, o las canciones de Águila Roja, la publicidad de Café Sello Rojo, donde nos dicen que tomémonos un tinto, seamos amigos, activémonos, no sé qué. O sea, lo que nos están diciendo de una u otra manera en esas canciones es el mecanismo de acción de la cafeína. Y por eso es que la cafeína es un estimulante. Y resulta que el efecto final, porque los seres humanos en nuestros cerebros mantenemos un juego entre estar apagando el cerebro y prendiéndolo para permanecer concentrados y focalizados. Imaginémonos que es como una casa grande donde la mamá va prendiendo el radio, va prendiendo el televisor, va prendiendo los bombillos y después viene el papá para economizar la factura y va apagando el radio, va apagando el televisor, va apagando los bombillos. Y en la medida de ese juego de estimulación y antiestimulación es que los seres humanos podemos irnos concentrando y no somos como los miquitos que entonces están pensando en este estímulo, en el pocillo, en la caja, en el computador, en el celular, en la cuchara, que sucede un poco con los niños que tienen trastorno deficitario de la atención, donde debemos concentrar esa atención. Esa concentración se logra a través de estimulantes como el metilfenidato o como la cafeína. ¿Para qué? Para que el cerebro se desarrolle. Acordémonos aquí, vamos a verme unas cuantos ya para terminar, en estas imágenes donde yo les mostraba que la cafeína se necesita para que este pedazo de mata se regenere.
Pues lo mismo sucede en el cerebro humano. Necesitamos darle a estos niños que tienen trastorno deficitario de la atención estimulantes para que el cerebro se les desarrolle. No, no per se para producir estímulo y que el niño esté activado todo el día, sino precisamente para que tenga las sustancias que le permita desarrollar el cerebro, y por eso es que se recomienda solamente hasta los 10 u 11 años consumir estimulantes para favorecer el trastorno deficitario de la atención, porque ahí ya nos podríamos pasar a otra condición y es una dependencia de estimulantes. Bueno, entonces finalmente lo que vamos a tener es que vamos a tener unos neurotransmisores inhibitorios como el GABA principalmente, como la adenosina, y vamos a tener otros neurotransmisores excitatorios como la norepinefrina, como la dopamina, como el glutamato, como el aspartato, y ahí donde las antinas van a funcionar produciendo un estímulo, pero porque están ocupando el receptor de una molécula inhibidora como la adenosina, y a nosotros nos queda el efecto estimulante, que también se ve favorecido por el aumento de la dopamina, lo cual hace que sea una sustancia que favorezca la socialización, que favorezca la sensación de alegría, que favorezca la atención y que nos permita estar más activos durante un corto periodo de tiempo, lo cual es una cosa favorable con unas dosis adecuadas. Estamos hablando de una dosis adecuada, no estamos hablando de una persona dependiente de la cafeína, porque también se pueden producir dependencias y también hay situaciones donde la cafeína no va a ser muy bien recibida por el cuerpo, como por ejemplo en personas que tienen crisis de pánico o que son hipertensas. Ahí no les va a favorecer la cafeína, pero en la mayoría de las personas que vamos a consumir cafeína nos va a servir para socializar, para sentirnos mejor, para estimularnos, y es un aliciente para poder vivir y para poder soportar de alguna manera la carga de la vida, que para todos es difícil, independiente que tengamos cargos altos o cargos bajos, para todos la vida es difícil. Entonces la cafeína y estas antinas nos ayudan a pasar un poco de una manera más favorable la vida, más agradable la vida, nos permite socializar y, como les dije yo al inicio, es la forma ideal para chatear, tomarnos un tinto con una persona a la que le podamos ver directamente los ojos y donde podamos interactuar, no por la frialdad que implica un chat, donde muchas veces, o donde muchas veces no, donde siempre el respaldo afectivo no está siguiendo el mensaje que se está dando, y muchas veces esos mensajes pueden ser mal interpretados. Entonces, esto era lo que yo les tenía hoy. Les tenía esta charla que de una u otra manera no podemos hablar que es la historia de la cafeína, sino algunas observaciones en torno a una taza de café. Y lo llamé observación porque todos sabemos que el loguito de nuestro instituto es un ojo. Entonces me pareció una buena manera de llamarlo observaciones alrededor de una taza de café. Muchas gracias. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.